de los vegetales, ¿no? Eh, como ya sabemos, las frutas, las verduras es un componente indispensable de una dieta saludable, principalmente porque provee al ser humano de fibra dietética y fitoquímicos que son muy importantes en la salud, ¿no? La fibra dietética para poder mantener un buen colon, evacuación, etcétera, y los fitoquímicos por su capacidad antioxidante. Lamentablemente en el Perú solamente el 11.3% de la población mayor de 15 años, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ingiere lo adecuado, ¿no? Sus 5 porciones de frutas y o verduras. Solamente el 11.3%. El Instituto Nacional de Salud también ha realizado una investigación y reporta que hay insuficiente ingesta de frutas, verduras, y que esta insuficiencia hace que sea uno de los 10 primeros factores de riesgo de mortalidad en el mundo, que causaría pues el 19% del cáncer gastrointestinal, principalmente colon, ¿no? El 31% de cardiopatías isquémicas y el 11% de los ACV, accidentes cerebrovasculares. ¿Sí? Y por último, en general, pues sabemos que, como ya lo dije inicialmente, provee de antioxidantes fitoquímicos que ayudan a controlar las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Que principalmente una de ellas la diabetes, la obesidad. Dando esa pequeña introducción, vemos pues que la importancia de poder incluir o ayudar, orientar a las personas, a ustedes como futuros nutricionistas, a los pacientes, ¿no? La importancia de incluir en su dieta. No es no, lo común, pero hay que hacerlo, ¿no? Por la salud, para evitar desarrollar las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, empezamos de que, ¿qué es la hortaliza, no? Según las definiciones, es una planta herbácea que se produce en una huerta y de la que se puede utilizar una o varias partes de su estructura en forma natural, o sea, cruda o cocida. Acá tenemos, bueno, después una tabla. Las verduras vienen a ser las partes verdes, ¿no? O sea, son las parte de las hortalizas que es comestible y que está constituida por sus órganos verdes, hojas, tallos, inflorescencias. Acá tenemos algunos ejemplos. Hojas y tallos tiernos, acelga, apio, espárrago, espinaca, lechuga, perejil y sobre las inflorescencias la alcachofa. Luego están las frutas, ¿no? Que según el, la CC. No se está moviendo la diapositiva, se ha quedado en la primera. Tal vez si lo pone en modo presentación, porque ahí sí, sí, ahora sí. Pero quería ponerle pantalla completa, no se ve como pantalla de completa, entonces. No, pues. Entonces, porque se ha quedado, ahorita sí ya está en la diapositiva de verdura. Sí, pero seguiré así entonces, sin presentación completa, como hago. Bueno, entonces continuamos de esta manera, ¿les parece? Para que ustedes puedan visualizar las diapositivas. ¿Sí? La cuestión es que cuando usted está hablando, se está refiriendo a la diapositiva, esta la aparezca nada más. El problema es de que A ver, continúe, vamos a ver cómo va. ya. Bueno, entonces habíamos hablado acerca de lo que es hortalizas,
definición, las verduras, que viene a ser también un grupo de hortalizas, y pasamos a los que son frutos, ¿no? No, acá tengo que ir. Ya. Ahora sí, ¿sí? ¿Se ve la diapositiva de frutas? Jóvenes, ¿se ve la diapositiva de frutas, por favor? Confirmar. Por el chat le dicen que sí se ve. Ya. Muy bien. Entonces, sigamos. Acá les he traído un cuadro detallado, están varias diapositivas, acerca de las hortalizas, bajo verduras o bajo el nombre también, como estamos viendo, de frutos, que son más consumidas por nosotros, hablando de Perú, ¿no? Como ven acá, en el caso de la zanahoria, lo que utilizamos es su raíz, ¿no? En el caso de rábano, también la raíz. En el caso del poro, conocido como puerro en otros países, utilizamos el bulbo, el tallo y la hoja, ¿no? Todo completo, normalmente para los aderezos, para las sopas, ¿no es cierto? Otro que usamos también, el ajo, que viene a ser el bulbo, los espárragos, usamos el tallo, las hojas, las espinacas, solamente las hojas. En el caso del apio, se usa el tallo y la hoja. En el caso de las acelgas, las hojas, los perros, las hojitas para las ensaladas, la lechuga, sus hojas, la chicoria, y así vamos avanzando y vemos, por ejemplo, que el brócoli, lo que se utiliza es la flor o la inflorescencia, como habíamos dicho, ¿no? El coliflor también, la flor, la inflorescencia, y la alcachofa. Son los tres alimentos representativos en los cuales se utiliza la flor. ¿Sí? En el caso de frutos, acá en Perú normalmente consumimos en forma abundante pues las alberjas y las vainitas. Y como fruto, el tomate, berenjena, pimiento, pepino, lo más común para nosotros, ¿no? Para las ensaladas. ¿Por qué es importante este tipo de consumo de alimentos? Como les había dicho, por dotarnos de los compuestos bioactivos presentes, principalmente, como tenemos acá, estamos mencionando el licopeno, que se encuentra en el tomate, que tiene propiedades antioxidantes y también anticancerígeno, la luteína, el maíz, miren, para la degeneración macular, los sulforanos en las crucíferas, como la brócoli, principalmente anticancerígeno, las isoflavonas para regular la parte hormonal en caso de mujeres, los fitoestrógenos presentes en la soya, los granos de soya, los polifenoles presentes en las uvas, un efecto de protección cardiovascular, al igual que el omega 3 presente en frutos secos, pescados, y los bioflavonoides presentes en los cítricos principalmente, ¿no? Entonces, ya entrando a la parte de control de calidad de estos alimentos, verduras y frutas, vamos a ver que la parte inicial, la primera parte, se realiza por un análisis sensorial, ¿no? Donde se hace uso de nuestra sensibilidad, ¿no? Utilizando las propiedades organolépticas físicas que tiene cada producto, donde por aplicación, por los sentidos podemos apreciar que son el color, el sabor, el aroma, la textura y la forma del alimento, en este caso de un vegetal
de una verdura o de una fruta, ¿sí? Entonces, entrando a lo más representativo de los acá mencionados, que son 5, entramos al color. Ya sabemos que el principal pigmento presente en los vegetales, no, en el reino vegetal, es la clorofila, ¿cierto? Por el cual se realiza la fotosíntesis. Entonces, dentro de sus características, sabemos que es un pigmento liposoluble de color verde, ¿sí? Acá tenemos a la derecha la estructura química de la clorofila, la cual se presenta en dos formas, la clorofila A y la clorofila B. Si ustedes ven la diferencia, acá hay un radical R en la parte superior, la están viendo, donde en caso de que sea clorofila A, este va a ser el grupo metilo, y en el caso de que es clorofila B, va a ser un grupo alcohol, ¿sí? Asimismo, en la parte inferior, lo cual está resaltado en un cuadrado, bueno, en dos rectángulos rojos, está lo que se denomina las feofitinas, que vamos a ver que es muy importante porque de acuerdo al proceso de maduración que puedan tener estos vegetales, son los que van a cambiar la estructura molecular, dando lugar a cambios de color. Acá, por ejemplo, ¿no? Como se ve, tenemos el plátano a la mano derecha, ¿no? Vemos, pues, como ya sabemos nosotros, que conforme avanza su proceso de maduración para poder ser consumido como un producto final, hay un cambio de color que nos indica si está suficientemente maduro para poder consumirse, ¿no? O sea, es una forma de el color como un análisis sensorial para indicarnos la calidad, en qué etapa y la calidad del producto. La velocidad de cambio indica acá que de la clorofila a las feofitinas está influenciada pues entonces por el pH y la temperatura, el tiempo de calentamiento si es que se utiliza como método para maduración, ¿no? De algunos alimentos, y además indican que los metales en los que se hierve, en el caso de algunas verduras como el brócoli, por ejemplo, que sabemos que hacemos a un baño María, ¿no? Por unos cuantos minutos o directamente, ¿no? Este calor, este calentamiento y también depende de la olla, si es aluminio, acero, etcétera, va a influenciar en el cambio de verde, o sea, si es un verde opaco, un verde amarillento, o un verde hermoso, ¿no? Como debe ser en una buena ensalada, ¿sí? Acá también tenemos un cuadro, si ustedes ven, donde se ven los diferentes, de acuerdo al pH, se ha clasificado, ¿no? Si es ácido, neutro o alcalino. Ya ustedes saben lo que es el pH, lo hemos hecho en las prácticas, hemos determinado el pH de la leche, sus productos, hemos determinado el pH de los diferentes tipos de carne. Y en el caso de estos vegetales, de los vegetales, ¿no? O sea, frutas y verduras, también vamos a ver que hay una influencia directa para sobre los pigmentos, ¿no? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, para las antocianinas, en medio ácido es de color rosa, en medio neutro, púrpura violeta, que es lo que nosotros conocemos, normalmente lo vemos de esa manera, ¿no es cierto? La uva, etcétera. Y en el caso de estar en medio alcalino, esta antocianina varía al color azul verdoso. En el caso de las clorofilas, ya hemos visto, en el neutro, verde, verde hermoso. En el caso de ácido, verde oliva. Y en el caso de alcalino, verde brillante. Los carotenos presentes en zanahoria, normalmente no hay cambios a los pH, ¿no? O sea, se mantiene con esa misma coloración en pH ácido, pH alcalino o pH neutro. ¿Cómo se determina en qué etapa
se encuentra el producto que llega a nuestras manos, o cómo clasificamos a las verduras o a las frutas de acuerdo al color en qué etapa se pueden encontrar. Normalmente se utilizan dos tipos, ¿no? De formas, se podría decir. Utilizando un equipo, un colorímetro, o utilizando unas tarjetas especiales. O sea, cada elemento, por ejemplo, cada alimento, tiene una carta de colores, como vamos a ver después, ¿no? Para el tomate, para la naranja, para la uva, etcétera. Para cada eh, fruta o verdura existe una carta de colores, ¿sí? Ahora, ¿qué problemas se pueden presentar o qué impedimentos nos hacen que trabajemos mejor en el caso de los que disponen del colorímetro? Es que la zona de contacto de este equipo con el producto es muy pequeña, ¿no? Entonces, esa zona que se mide, en la cual se hace la lectura, es poco representativo, ¿no? Y en el caso de frutas que no son homogéneas en el color, porque varían las tonalidades, pues no se puede determinar con un gran porcentaje, ¿no? Otra problema que se puede presentar para utilizar este equipo es el hecho de que la mayoría de las frutas son esféricas y pues el equipo es plano, como ven, ¿no? La lectura es plana, no difícil de adaptarse, ¿no? O sea, encontrar el lugar adecuado. Y el alto precio, ¿no? Equipos de alto costo. Y seguimos con el color. Entonces, como les decía, que las tarjetas están determinadas para cada tipo de producto. Hay escalas, se han determinado escalas de grados de madurez del tomate, por ejemplo, donde se ha clasificado, así como para el tomate, para otros alimentos, cada uno tiene su grado de madurez en color, en estado, ¿no? El estado 1, por ejemplo, de un tomate, en el caso del tomate, el estado 1 es verde maduro, ¿no? La superficie total del fruto es totalmente verde. El estado 2 ya empiezan los cambios, ¿no? Ya empieza a pasar de verde a amarillo o a rosado, y este cambio se evidencia en aproximadamente en un 10%. En el estado 3, ya denominado pintón, estos cambios aumentan la superficie, ¿no? Van de 10 al 30% de la superficie del fruto. Entonces ya el color tiende más a tener un poco más de amarillo pálido, de rosado, de rojo, ¿no? O una mezcla de estos tres colores. El estado 4 ya predomina el rosado, que va del 30 al 60%, el estado 5 el rojo y el rojo claro, 60 al 90%, y el estado 6 el 90% de rojo. Y acá justo miren, tenemos, ¿no? Las referencias bibliográficas las he colocado normalmente en cada diapositiva que he utilizado. Ustedes pueden revisarlas, las tienen ahí. Y bueno, vemos acá pues como se ha visto, que en el estado 1 verde totalmente, ¿no? Ya en el estado 2 empieza un ligero cambio, un 10% como se ha indicado, ¿no? El estado 3 ya pintó, aumenta del 20 a 30 y así sucesivamente hasta llegar al estado 6, donde ya se puede consumir, donde ya está un rojo hermoso, y principalmente también esto se evidencia en la parte interna para poder utilizarse, ¿sí? Acá también estamos presentando otra diapositiva con otro fruto que se llama untuya, que es de Arequipa, es de una investigación que se sirvió para tesis, ¿no? Y miren, también en este caso solamente lo han clasificado en 4 estados de madurez, ¿sí? Y la clasificación ha sido de acuerdo al color de la cáscara, ¿no? Es un fruto un poco durito,
donde han considerado el color, la textura, el índice de madurez y bueno, también ahí ven ustedes que está presentándose las cantidades de colores, ¿sí? El verde, el estado 1, consideran de 0 a 25%. Su textura es rígida y dura la cáscara, ¿no? El estado pintón del 26 al 50, el estado 3, 75 al 100, sigue siendo rígida y ya cuando está sobre maduro, el estado 4 está totalmente negro, pero ya está frágil, ¿no? Luego presentamos acá la carta de colores de los diferentes estados de madurez para la naranja. Nosotros en la práctica vamos a utilizar esta carta y también la de tomate, porque son los dos productos que vamos a trabajar, ¿sí? Y como ven, también va del verde totalmente en 100%, el estado 0, el 1, 10%, el estado 2 a un 30% y va aumentando sucesivamente. ¿Hasta acá alguna pregunta sobre el color, sobre los estados de madurez y el color jóvenes? Todo claro, profesora. Ya, muy bien. Si tienen alguna pregunta pueden interrumpir nomás para poder esclarecer, ¿ya? Bueno, entonces, tienen que llevar para la clase como les repetía, ¿no? Entonces, con esta diapositiva terminaríamos todo lo que es la primera parte sobre el color, ¿no? Como un indicador, ¿no? Como una evaluación de la calidad del fruto, en qué situación está, o verdura. Pasamos entonces a la siguiente cualidad, la textura, ¿no? Normalmente podemos decir la textura como sinónimos. A veces utilizamos la dureza, grosor, rigidez, ¿no? Son términos por los cuales podemos expresar la textura. Esta textura, en el caso de las verduras y frutas, normalmente se debe a dos principales eh, motivos, ¿no? O sea, la rigidez y la turgencia de los alimentos, ¿no? La rigidez son microfibrillas que contienen hemicelulosa, ¿no? Es un tipo de carbohidrato, pero fibra, ¿no? No se puede doblar, no lo podemos nosotros asimilar. La interacción con la celulosa y la lignina es la que proporciona esta rigidez a la pared celular, hace más consistente, más dura. Y la turgencia es la cantidad de agua, ¿no? Depende del agua retenida en la célula. Estas dos combinadas, estas dos propiedades combinadas en el alimento, nos van a denotar el grado de textura, el grado de grosor que puede tener el alimento. Y por último, pues ya sabemos, pero hay que recalcarlo, que la textura se modifica conforme va el grado de madurez, ¿no? Conforme va a madurar. También está afectada por el almacenamiento, por la cocción, por la forma de cocción y también por la congelación, que es una forma de puede ser almacenar. El siguiente parámetro o el siguiente evaluación es la que vamos a tomar en cuenta para evaluar un producto, su calidad, es la firmeza, ¿no? Para este punto se utilizan equipos, como vamos a ver, ¿no? Denota la fuerza que se necesita para romper los tejidos carnosos, o sea, más que todo se utiliza para evaluar también la papa, pero principalmente frutos, ¿no? Frutos, ¿sí? Entonces, la fuerza con que al penetrar, como vamos a ver, eh, como un péndulo, ¿no? Nos va a indicar qué fuerza debemos hacer para penetrar, ¿sí? Entonces, esto es importante porque nos ayuda a prevenir qué tan resistente va a ser cuando se realizan la manipulación, la recolección, el transporte, hasta el último punto donde va a ser consumido de los alimentos, ¿no? Esta firmeza es influenciada por el índice de deshidratación
el cual tiene que ver, está relacionado con la integridad de los tejidos, que se evidencia en la estructura de la pared celular, y con la maduración. Entonces, vamos allá. Falta uno. Acá tenemos el penetrómetro y acá tenemos, como ven acá, los émbolos. Falta uno, ¿no? Acá tenemos 4 émbolos con diferentes diámetros, los cuales se utilizan de acuerdo al producto en que se va a realizar la medición. ¿Sí? Normalmente, los más delgados, ¿no? El 6, el 8, hasta 4 hay, se utilizan para frutos duros, o para el caso, en este caso también se puede usar para la papa, y los más anchos, el de 11 milímetros, para eh, productos no tan suaves, se podría decir relativamente, ¿no? Comparando la papa como referencia. Entonces, a ver, voy a buscar el video un ratito. Ya. ¿Ven? ¿Ven la imagen? Para poder, que dice penetrómetro, tomate, por favor, para darle el clic para que avance. Sí, profesora, sí se logra ver el video. Ya, muy bien. Entonces, como ven ahí, este es el proceso inicial para antes de colocar el penetrómetro. Vamos a ver los 3 videos y luego me van a indicar qué es lo que observan de común que tienen los 3, ¿ya? Vamos a ver. Ya acá tenemos el primero, ahora vamos por el segundo. Ha cambiado, ven, jóvenes, que ha cambiado, está ahora naranja, por favor, confirmar. Jóvenes, se ve el video antes de empezar que tiene en la Sí, mano la profesora. naranja. La naranja, Sí. ya, muy bien. Ya, y por último, a ver. Estamos con la mandarina, ¿lo ven, jóvenes? A ver, entonces, yo les pregunto, ¿qué es, ¿qué es lo que han visto en estas 3 mediciones que se han realizado a 3 productos, el tomate, la mandarina y la naranja, ¿no? Respecto al uso de la firmeza con el equipo del penetrómetro digital. Por favor, a ver, alguien le va a ayudar, lo vamos a considerar como un paso. ¿Alguien podría indicar su observación?
A ver, voy a preguntarle a alguien. A ver, ¿estará el joven Juan Carlos Pino? Juan Carlos Pino. Juan Carlos Pino. Bueno, vamos a validar la asistencia, por favor. La señorita Carla Melgarejo. Ya, entonces lo que vamos a hacer es que ustedes vean la clase, esta parte, y vamos a considerarlo para como pregunta para el pasito, ¿sí? Para que ustedes puedan, a ver, deducir, observar en base a sus observaciones qué es lo importante que debemos considerar en esta prueba para determinar la dureza. Ya, entonces seguimos avanzando. Ya, muy bien. Entonces terminamos con el metrómetro. Y bueno, acá les he traído algunas fichas de evaluación de la calidad, por ejemplo, para la fresa, ¿no? En cuanto a la forma, se asemeja a un cono o a un corazón. Su color, ya sabemos, brillante, ¿no? Un rojito brillante, rojo anaranjado. El olor es sui generis, inconfundible, ¿no? Sabor dulce cuando madura. Su textura es blanda, ¿no? Que fácilmente, pues, se deshace en la boca. ¿Vale? Otro que hemos considerado, ya lo contrario a la fresa, es el ajo, ¿sí? Entonces la forma es de una raíz bulbosa, semejante a una cabecita, ¿no? Que tiene dientes, como ustedes saben, y carnosos. El color es el violeta marrón, el aroma es característico, su sabor también característico, y su textura es más consistente o dura, ¿no? Podríamos decir, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar a revisar un poco sobre la actividad respiratoria que tiene que ver mucho con el producto final, ¿no? Con la calidad de la verdura o de la fruta. ¿Y qué podemos considerar, no? Lo principal es que esta actividad respiratoria está en relación directa con los cambios que se producen durante la maduración y la vida útil post cosecha, que es lo que a ustedes como profesionales de nutrición les va a interesar, ¿no? La vida útil post cosecha, cuando llega a sus manos, en caso que trabajen en hospitales, ¿no? Por ejemplo. O para orientar a sus pacientes cuando comen, cómo deben mantener, cuánto tiempo, en qué condiciones los alimentos, ¿sí? Entonces debemos también tomar en cuenta que la tasa respiratoria, ¿no? En caso de que haya un aumento, después de cosechado, está acompañado normalmente de el etileno que se considera una hormona para el caso de los vegetales. Estos cambios que se pueden presentar con el aumento de la actividad respiratoria se manifiestan o los podemos observar a través de cambios de color, a través de que hay pérdida de firmeza, pérdida de peso, porque hay la transpiración y aumento de carotenoides, ¿no? En algunos alimentos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la actividad respiratoria en productos de post cosecha?
Dentro de los factores externos, tenemos que ver que la iluminación, el tipo de luz a los que puedan estar almacenados, influye la temperatura, la composición del aire y el contenido de humedad donde se encuentran almacenados, ¿no? Estos 4 factores son importantes. Acá les presento un cuadro donde podemos evaluar, donde ustedes pueden evaluar los cambios que se pueden producir con las temperaturas de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la palta, si es que se coloca en refrigeraciones entre 4.5 a 13 grados centígrados, la cáscara, la piel externa, y también la pulpa de la misma fruta interna, lo que es verde, se empieza a oscurecer, ¿no? El plátano, igual, se comienzan a presentar líneas pardas, piel opaca, la toronja, la lima, el mango, por ejemplo, en el caso del mango, se ennegrece la pulpa, ¿no? Entonces, a través de la evaluación de esta tabla no podemos, a través de la evaluación de esta tabla confirmamos, como nos indica el diapositiva anterior, que la temperatura tiene alta relación con los factores de respiración en productos post cosecha y se manifiestan de determinada manera. Esta tabla se ha obtenido de la FAO, ¿no? Si ustedes ingresan a la página de FAO pueden encontrar esta tablita. Además, acá también les he traído unas lecturas plasmadas en cuadros acerca de un artículo presentado por Guadarrama en el 2013, la actividad respiratoria versus variaciones físicas y químicas en la maduración de frutos. En este caso lo han hecho en naranjita china, ¿no? Esto lo podemos replicar, en nuestro caso, con otros alimentos. Si ustedes consideran como proyecto de investigación, pues saben ustedes que tienen ustedes que presentar. Por ejemplo, en la figura 3, si ustedes ven, ahí está indicándose en el eje de las Y, se puede decir, ¿no es cierto? La respiración, expresada en miligramos de dióxido de carbono en kilo a la menos 1. Entonces vemos ahí que hay 2 curvas, una de la respiración y otro de la firmeza. Entonces vemos ahí, ustedes ven, la respiración está en rombo y la firmeza está en cuadradito. Entonces vemos que conforme aumenta la respiración, ¿no? Empezó en 5, va a 20, luego 21, 22, 24, se falta 30. Conforme aumenta la respiración, también la firmeza baja, ¿sí? ¿Ven? Hay un bajón de 15 a 11 aproximadamente de la firmeza, ¿no? Y luego ya como que se estabiliza y se mantiene, ¿no? En el caso de la figura 5, se está evaluando la actividad respiratoria versus la producción de carotenoides, o sea, cómo influye en la concentración de los carotenos, en el caso de la naranja china. Igual la respiración siempre está en rombo, ¿sí? Y los carotenoides en cuadrados. Entonces también vemos ahí aumento de respiración, aumento de carotenoides, hasta una determinada etapa, a pesar que ya la respiración disminuye en el día 7º de la cosecha, vemos que sigue aumentando, como nos han dicho en estudios anteriores, de que sí sigue el aumento de carotenoides, ¿sí? En la siguiente diapositiva se está evaluando los grados Brix versus respiración.
Entonces igual, rombo, respiración, grados Brix o sólidos solubles totales en cuadrados, en función de los días de cosecha, ¿no? De 0 a 10 días de cosecha. Vemos que aumenta la respiración, también aumenta los sólidos solubles totales hasta el día sexto, ¿no? En el día sexto hay del quinto al séptimo hay una ligera disminución y ya de ahí tiende a disminuir, ¿sí? En la figura 7 está relacionando la respiración con la acidez total titulable, ¿sí? Y vemos también, que eso observa en la figura, que aumenta la respiración. ¿Qué pasa con la acidez? A ver, jóvenes, ¿alguien puede contestar? La figura 7. Disminuye. Disminuye, ¿no es cierto? Muy bien, joven. Atento. ¿Cuál es su apellido, joven? Chávez Morales. Muy bien, disminuye como ustedes se visualiza en el cuadro número 7, ¿sí? Todos estos cuadros, como les decía, la bibliografía está en la parte inferior. Sigamos entonces. Acá tenemos otro estudio, una información obtenida de Martínez González, ¿no? Donde ha presentado un artículo, post cosecha de frutos, maduración y cambios bioquímicos, ¿sí? Del año 2017. Y ahí vemos, pues, de que cómo se inicia y luego, como todo ser vivo, ¿no? Hay un inicio, un desarrollo y una partida a la muerte, ¿no? Igual en caso de los alimentos, en caso de frutas y verduras, pues la primera parte es el crecimiento, la iniciación, ¿no? División celular, aumento de células. Luego viene la maduración, en el caso de frutas, ¿no? Y ahí vamos a tener presente, que se va a evidenciar mejor en el siguiente diapositiva, ya con colores, hay una madurez fisiológica y una madurez de consumo, o sea, adecuada para que el paladar y las condiciones del consumidor lo puedan apreciar. Luego de ahí viene el ablandamiento y luego la senescencia y el deterioro, ¿sí? En el caso de esta diapositiva está visualizándose en forma de color y con una fruta determinada las dos etapas, ¿no? Entonces, madurez fisiológica, madurez comercial, la sobremadurez y cómo la calidad organoléptica está cambiando de acuerdo, ya sabemos, ¿no? Ya. Entonces, por último, para ya terminar con la actividad respiratoria, entramos a esta siguiente parte donde está, de acuerdo a esto, se puede clasificar en dos tipos los frutos se pueden clasificar de dos maneras, en los climatéricos y los no climatéricos. Está en relación a la síntesis de etileno. Por eso de acá la imagen, ustedes ven en la parte inferior en rojo, el etileno está relacionado para poder clasificar a las frutas en estos dos tipos, ¿no? En el caso de frutos climatéricos, denominados así como el durazno, la palta, la manzana, kiwi, etcétera, ¿no? Son aquellos que no necesitan estar adheridos a la planta para terminar su proceso de maduración, sino que también la pueden completar luego de cosechados, ¿no? ¿Y debido a qué? Porque hay un incremento de la tasa de respiración que ya hemos visto y además vamos a ver que hay también aumento de etileno, ¿sí?
Y todo esto va a dar lugar pues a cambios de color, composición, aroma, etc. Ahí tienen los ejemplos de este tipo de plantas, frutos climatéricos, ¿sí? El kiwi, el plátano, ¿no? Principalmente papaya, la manzana, ¿no? Luego el otro tipo se denomina frutos no climatéricos. Sí. Estos de acá, acá me he olvidado ponerle no climatéricos, ¿sí? Entonces, en este caso, no, esto me he equivocado. Esto sí, frutos climatéricos tienen otras características, que debido a que su respiración, como les dije, se elevan también los niveles de etileno y por lo tanto son fácilmente y altamente perecederos y pueden estar susceptibles a la presencia de enfermedades. Ese es el problema que presentan este tipo de frutos, los climatéricos. A diferencia de los frutos no climatéricos, los cuales necesitan ser cosechados cuando ya ha terminado todo su proceso de maduración, cuando ya está se puede decir, a pocos días de su consumo del, del último eslabón, ¿sí? Ahí tenemos a todos los cítricos, la uva, el pepino, la piña, ¿no? Alcanzan su maduración, como les decía, cuando están unidos a la planta. No presentan un aumento de la respiración y en algunos momentos esta respiración aumenta muy lentamente y hasta incluso dice que en algunos frutos, no he podido investigar más, disminuye. Y como vemos también, eh, el etileno también disminuye una vez cosechado, ¿sí? ¿Y qué es el etileno? Como les decía, es una hormona natural, una fitohormona, ¿no? Producido por las frutas. Y actualmente encontré en un artículo de investigación que hay un inhibidor del etileno denominado 1-metilciclopropeno que ha probado ser un antagonista potente de la acción de este etileno, ¿sí? Y actualmente está en estudios de investigación para poder alargar la vida en anaqueles de frutas y vegetales. Actualmente se ha demostrado su éxito con la manzana, ¿sí? Entonces, vemos que hay un inhibidor de etileno. Acá hay una tabla que les he traído para presentarles acerca de las concentraciones de etileno de acuerdo al tipo de fruta. Todos tienen, pero las concentraciones varían de acuerdo a cada tipo, ¿no? Por ejemplo, los que tienen mayor, el maracuyá. Por lo tanto, es más fácil de poder se descomponerse, ¿no? ¿Sí? Y la papaya también está en alto. O sea, a partir de la papaya, la palta, por eso es que son fácilmente, si no hay condiciones adecuadas, se pueden deteriorar. Acá tenemos otro cuadro donde estamos evaluando las fases de respiración, ¿no? Que sea como llegan a un pico máximo, pico climatérico, donde se produce la mayor concentración de etileno relacionado con la maduración del producto. Entonces, en este cuadro se quiere evidenciar cómo la respiración, la transpiración, que debería ser el sudor, ¿no? Y la producción del etileno están relacionadas son factores que pueden estar relacionados con las enfermedades o desórdenes que se pueden producir en el producto final de frutas o vegetales. Terminamos esta primera parte que está relacionada con la
parte sensitiva física. Y vamos a pasar ahora, antes de pasar a los métodos de físico-químicos para evaluar la calidad de los alimentos vegetales, a las normas, ¿no? Al control de calidad de alimentos, normalmente nosotros, el Perú, todos los demás países a nivel mundial, se guían, se orientan por el Códex Alimentarios, que ha sido creado por la ONU y por la FAO. ¿Y qué nos dice este Códex Alimentarios? Este Códex Alimentarios nos ayuda, nos apoya para poder redactar las normas, las directrices, las recomendaciones acerca de los alimentos en cuanto al etiquetado, en cuanto a la forma de cómo deben hacerse los análisis, el muestreo, en cuanto a qué aditivos alimentarios utilizar para cada tipo de producto final, en cuanto a la evaluación de riesgos microbiológicos y los límites máximos de residuos plaguicidas y medicamentos veterinarios. Todo esto está plasmado, en nuestro caso, en las normas peruanas, ¿no? Acá, entonces, como ven esta imagen, el códex está en el centro, en la intersección entre FAO y OMS, sus mentores, se podría decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función o el mandato del códex? Todas las normas, todo lo que hemos visto anteriormente, es para proteger la salud de los consumidores, pues nosotros, las personas, los hogares, asegurando unas prácticas de comercio equitativas y previo promover a la coordinación con normas alimentarias por cada tipo de organización, sea gubernamental o no gubernamental, regional, en el caso del Perú, ¿sí? Para ello, ha disgregado el uso del HACCP, por ejemplo. Es un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, APPC, y en inglés se denomina HACCP. Este HACCP es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar los peligros significativos en la seguridad alimentaria. ¿Sí? Por lo tanto, permite asegurar la producción de alimentos inocuos, ¿no? Libre de todo tipo de contaminación dañina para la salud de la población. Para poder aplicar el HACCP se necesita que se cumplan o paralelamente se cumplan dos tipos de herramientas: las buenas prácticas de manufactura y los POEs, que son los procedimientos estandarizados, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? Principios básicos y generales de la higiene sobre la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos para el consumo humano. Y poder garantizar de esta manera que estos productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas, disminuyendo los riesgos inherentes a la producción. Por lo tanto, las buenas prácticas de manufactura son ordenadas en planes y programas que facilitan la aplicación. Por ejemplo, programas de capacitación de personal, programas de control de agua potable, programas de control de proveedores, etcétera, ¿no? Y esto está guiado en el Perú por el Decreto Supremo 007-98-SA. Y los POEs, que son, como les indiqué, procedimientos operativos estandarizados, son los que describen principalmente en el caso de la industria alimentaria, las tareas de saneamiento. Estos POEs han sido establecidos por la SENASA en la resolución 233
98, y que establece que todos los establecimientos donde se faenen animales, se elaboren, se fraccionen y o depositen alimentos están obligados a tener o desarrollar sus POEs de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus condiciones de trabajo, al tamaño de la empresa, etcétera, ¿no? Donde deben describir detalladamente los métodos de saneamiento que deben ser cumplidos en forma permanente y diaria. Asimismo, se indica que la aplicación de estos POEs es un requerimiento fundamental para la implementación de sistemas que aseguran la calidad de los alimentos. También tenemos acá nosotros en Perú las normas ISO. Según la revisión, según Núñez y Fernández, ¿no? La norma ISO 22018 es un documento donde especifica los requisitos que se deben cumplir en cualquier organización para asegurar la inocuidad de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la post cosecha, ¿cierto? Hasta el punto de venta, hasta el consumidor final. Acá tenemos un cuadrito donde está insertado, ¿no? Los hazards, los manuales de gestión de calidad, las ISOs, o sea, todo en conjunto, como ven ustedes acá, lo que indica es a la mano izquierda, si ustedes ven, inocuidad en el consumidor de alimentos, y termina a la mano derecha que sea satisfactorio este consumo, ¿no? Este consumo de alimentos que sea satisfactorio. Inocuo, satisfacción. Es lo que se requiere. En el caso del Perú, hay 3 entidades que se complementan a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales para poder implementar todos estos procedimientos, ¿no? O sea, las normas ISO, los HACCP, etcétera. Quienes intervienen, como ven ahí, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Riego, donde pertenece el Senado. ¿Sí? Ellos 3 en conjunto, en forma coordinada, ven a través de los gobiernos regionales y gobiernos locales garantizar la inocuidad del acuícola y pesquera en el caso del sistema de producción, ¿no? En alimentos procesados, lo ve la IGESA, Ministerio de Salud, y agroalimentaria, SENASA, ¿no? Esta parte inferior, acá en esta parte inferior, son los puntos principales en los cuales se desarrolla cada ministerio. ¿Sí? También mencionamos a INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad, donde podemos, al menos yo les voy a mostrar algunas normas que hemos podido conseguir, que lamentablemente su lectura solamente es permitida por 3 días, de ahí ya no te permiten leerla, porque todo tiene un costo, ¿no? ¿Sí? Acá, INACAL aprueba normas técnicas peruanas, las NTP, que establecen los requisitos mínimos de calidad y conservación para la comercialización de frutas frescas a partir de un producto con estándares de calidad apto para el consumo humano. Tenemos acá les muestro algunas normas, si desean ustedes las pueden ubicar, donde se indica para cada tipo de alimento. Y aparte de eso, si ustedes luego si ingresan, hay para hacer el muestreo una norma, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, la 011 de 2019 en fresas, terminología, clasificación y requisitos de las fresas para su comercialización en estado fresco. ¿Sí? Más que todo esto, pero hay otras para muestreo, etcétera. Acá tenemos para, ¿ves? Esta norma es para frutas frescas, terminología y clasificación. Ya, definición, ¿no?
Aquí no se considera frutas frescas, que sí lo sí. Creo que acá mejor voy a ver. Ya, entonces acá, por ejemplo, tenemos la norma técnica 203-110 acerca de jugos, néctares y bebidas. ¿Sí? Entonces, la primera parte indica cómo se determinan los sólidos solubles totales, que ya nosotros, con ustedes, los hemos determinado. Dice, en este caso considera dos metodologías, ¿no? La del refractómetro, que ustedes ya han hecho, y la del pignómetro, ¿sí? Además, también considera la norma ISO, la determinación de pH, y también la determinación del ácido ascórbico. ¿Qué considera también esta norma técnica? ¿No? La calidad, o sea, la presentación, sus cualidades, ¿sí? Su pH, por ejemplo, no debe tener un pH menor de 4,5. Y en el caso de sólidos totales solubles, no debe ser mayor al 20%. Eso lo tenemos que tomar en cuenta a la hora que hagamos la práctica, porque se les ha pedido un jugo de naranja, ¿no? Un néctar de naranja. ¿Qué más? En cuanto a los requisitos físico-químicos, ¿no? Nos manda una tabla, los requisitos microbiológicos, y acá tenemos una tabla final para algunos tipos de frutas, donde indica su nombre común, su nombre científico, y los grados BRIC considerados, el porcentaje de mínimo para hacer puré o para hacer néctar de sólidos solubles. ¿Qué más podemos ver acá? Ya. Entonces, ese cuadro, para poder evaluarlo bien, tenemos que tomar en cuenta la evaluación técnica, que está basada pues en los métodos físico-químicos para la determinación de la calidad de frutas. Nosotros en laboratorio y en todos vamos a seguir trabajando ahora en verduras pH, sólidos solubles, humedad y acidez. ¿Sí? Y haciendo un resumen, hemos visto anteriormente la cantidad de sólidos solubles, viéndolo con el refractómetro expresado en grados BRIC. ¿Sí? Normalmente se utiliza para zumos de frutas, por eso vamos a usar en el caso del tomate, ¿sí? Debe estar libre debe ser la carnosidad, el jugo de lo que es carnoso, libre de semillas, ¿no? ¿De qué está compuesto estos sólidos solubles? Normalmente de azúcares, ¿no? Pero también hay presencia de ácidos orgánicos, sales. Saben ustedes que la temperatura a la cual está referida es 20 grados centígrados y que tenemos una tabla de corrección. De acuerdo a la temperatura que trabajemos, tenemos que tomarla en cuenta para poder mejorar su resultado, ¿no? Esto es en cuanto a sólidos solubles. En cuanto a acidez, ¿sí? Acidez titulable o acidez valorable. Acá tenemos, menciono algunos tipos de ácidos presentes en las frutas, principalmente, ¿no? Ácido cítrico, ácido málico, ácido láctico, ácido fumárico, ácido tartárico. Cuando nosotros realizamos la acidez total titulable, la mezcla de todo eso, de todos los ácidos presentes en ese producto, pero se expresa en el ácido en que se encuentra en mayor concentración o el representativo, podríamos decir. ¿Cómo lo hacemos? Por la volumetría. Ya hemos visto utilizando el hidróxido de sodio como titulante, la fenolftaleína, ¿se acuerda? Es el indicador. Eso es lo que vamos a determinar. Y
utilizando la bureta. Exactamente. Acá les he traído las fórmulas de algunos ácidos representativos para que podamos entender cuando apliquemos la fórmula, ustedes ya lo han aplicado, las fórmulas de acidez total titulable, en función de qué tipo, por qué el peso molecular, porque ustedes saben que el peso equivalente es igual al peso molecular entre el número de, en este caso, grupos carboxilos, ¿no es cierto? Acá vemos que el ácido fumárico es presente dos ácidos carboxílicos en el ácido 1. Vemos que en el ácido cítrico, a ver, ¿alguien me contesta cuántos grupos carboxilos hay en el ácido cítrico? A ver, jóvenes. 3. 3, me dijo. Sí. Muy bien, ¿no es cierto? 3. ¿Su nombre, señorita? Yaritza Chávez Montesa. Chávez, ¿no? Sí, Chávez Montesa. Montesa, muy bien, ¿no es cierto? Entonces ahí, por eso les traje la estructura química para poder entender, algunos le denominan factor, pero no, el peso equivalente, peso molecular sobre el número de grupos carboxílicos, ¿no? En el ácido tartárico vemos también que hay dos grupos carboxilos y hay dos grupos alcohol, ¿no? Pero en nuestro caso nos interesa el número de grupos carboxilos. Acá hay otra tablita que les he traído donde indica la presencia de, de los principales ácidos presentes, ¿no? O sea, ¿qué predomina? En el caso de tomate, de cítricos, de fresa y de los arándanos predomina el ácido cítrico. En el caso del ácido málico predomina en la manzana, en el melocotón, en la pera, ciruela, durazno. Hay un momentito que me dio otro. En el caso de ácido tartárico, está con predominancia en la uva y en la palta. Acá tenemos otro cuadro acerca de donde se presenta Carter, ¿no? Un estudio que él ha hecho. La concentración en porcentaje de sólidos solubles totales y acidez titulable máxima en porcentaje para algunas frutas, como por ejemplo la fresa, ¿no? Kiwi, la granada, la cereza. Y en base a estos dos primeros determinaciones de grados Brix, sea sólidos totales solubles y acidez total, podemos calcular el índice de madurez, ¿sí? El índice de madurez nos ayuda a determinar el sabor, el balance, o sea, qué tanto el equilibrio, se podría decir, la presencia característica del sabor dulce y ácido, el cual cambia y en este caso aumenta con la maduración. ¿Cómo se determina este índice de madurez? Es igual a grados Brix, o sea, a sólidos solubles totales entre acidez total titulable. Acá hay algunos datos, porque también parte de la práctica es exprimir la naranja, o sea, a ustedes se les ha pedido que traigan tomate y naranja, ¿no? Y aparte la salsa de tomate y el jugo o el néctar de tomate, de naranja. Entonces, esta tabla también nos va a servir para, tiene su referencia ahí, es del 2020, lo ha hecho Rodríguez, ¿no? Ha determinado parámetros físico-químicos de algunos jugos de frutas cítricas. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una referencia para el jugo de naranja fresca, ¿no es cierto? Que vamos a obtener. Tenemos su pH,
los sólidos solubles totales expresados en grado Brix, la acidez titulable. No estamos haciendo ácido ascórbico, pero sí podemos también obtener índice de madurez. ¿Sí? Por último, vamos a tocar lo que es la humedad. Ya lo hemos desarrollado, pero vamos a indicar pues que es importante porque nos va a ayudar a determinar el peso de, o sea, la cantidad o el peso de materia seca, ¿no? Cuando ya se ha eliminado totalmente el agua. Entonces, la humedad es importante porque está relacionada con la conservación de frutas y vegetales deshidratados. Como sabemos, hay en venta, ¿no?, frutas deshidratadas, vegetales deshidratados, leche deshidratada. Esta, por ejemplo, también ayuda la humedad a identificar el queso según las referencias que he logrado obtener. Dice que el queso, el tipo de queso denominado cheddar no debe tener más del 15%. ¿Cómo se obtiene? Tienen que, como ya han hecho, pesar su placa Petri, ¿no? Entonces vamos a tener un peso de muestra húmeda antes de colocarlo a la estufa y un peso final, ¿no?, cuando ya se mantiene constante, que viene a ser el peso de agua evaporada por diferencia. Y esto vendría a ser la humedad. ¿Y cuál sería entonces el porcentaje de materia seca? 100 de referencia menos ese porcentaje de humedad. Solamente una recomendación. Cuando ustedes retiren la placa Petri de la estufa, la hemos colocado sin tapita, ¿no? Lo que se debe hacer para unos mejores resultados, porque la muestra está casi a 100 grados, está a 95 grados, si ustedes se han fijado. La norma dice a 105 grados, pero nuestro equipo solamente da hasta 94 a 96 grados. Entonces, cuando nosotros retiremos la placa de la estufa, debemos taparla para que no absorba humedad, para que se mantenga constante, y una vez que se enfríe proceder a pesar. Acá les he traído un cuadro que evidencia los parámetros físico-químicos, los 4 que nosotros trabajamos, ¿no?, desde la leche que está trabajando, los diferentes tipos de carne, pH, sólidos solubles, acidez titulable y índice de maduración, que viene a ser sólidos solubles sobre acidez. Entonces, miren, en este caso han evaluado para 4 estados de madurez, ¿no? Está verde, cuando está pintón, cuando está maduro y cuando está sobre maduro. A ver, ¿alguien me puede alguna conclusión respecto a algún parámetro de físico-químico? Que también puede ser un punto para un trabajo de investigación.
¿sí? Bo- Bueno, profesora, creo que una pequeña conclusión podría ser que, eh, bueno, los parámetros físico-químicos nos ayudan a garantizar la calidad de los alimentos. Mediante estas pruebas se puede ver tal vez su frescura, el olor, la, A ver, la, ¿cómo la- te llamas? la- ¿Cómo se llama, señorita? Jacqueline, profesora. La delegada eres, ¿no? Sí, Jacqueline. la Mira, dureza del producto y tal vez en qué condiciones se encuentra este, ¿no? más, ya. Mira, por ejemplo, en el caso de pH, ¿tú ves alguna, o sea, qué es lo que podrías concluir en estos 4 estados de maduración para este fruto? ¿Podría repetir, por favor, profesora? Sí, para el caso, mira, este dice parámetros físico-químicos del fruto de Untuya. Así se llama el fruto, está bien, Untuya. Ahí se presenta, han hecho las mediciones de pH, las mediciones de sólidos solubles, de acidez total y del índice para 4 grados de maduración para un fruto verde, para un fruto pintón, para un fruto maduro y para un fruto sobremaduro. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ellos han evaluado. Entonces yo te pregunto, para el caso del parámetro pH, ¿qué podemos concluir en estos, por los resultados que se ven acá, para estos 4 estados de madurez? Eh, bueno, no sé, mi compañero Pedro Tejada también levantó la mano, Ya, profesor. ya. A ver, Tejada. Sí, profesora. Podría concluir en todo caso de que el pH tiende a aumentar conforme vaya madurando el fruto. Así es, ¿no es cierto? El pH aumenta, como ven, era muy ácido 2,22 al primer estado que era verde, 2,80 en pintón, 3,37 en maduro y sobre maduro 3,47. El pH aumenta, ¿sí? Muy bien, Tejada. Ya, ¿alguien me puede decir respecto a los sólidos solubles? ¿Qué puede, de acuerdo a los datos que ellos han reportado, a qué conclusión podemos llegar o qué podemos observar, ¿no? Yadira, Se, Sí, sí, sí. dime. Iba a hablar una participante y después, con mucho gusto yo. eh, bueno, según los sólidos de solubilidad, profesora, se puede decir que se vio que en el sobremaduro hay una mayor fermentación, tal vez una mayor madurez, una mayor fermentación del alimento. Ya, a ver, mire, vamos a regresar un ratito. A ver, yo no veo la mano levantada. ¿Aló? Hola. Sí, Hola. sí, ¿quién habla? Habla la estudiante Yadira Caigo. Yadira, tú Eh, para tuyo. A ver, No sé si me permites sí, participar un poquitito. claro, Yadira, participa. De este cuadro
lo que yo quisiera resaltar es lo siguiente. Primero, pH no es lo mismo que acidez titulable. Así es. No es lo mismo. Ojo, si bien es cierto, el pH está aumentando, ¿eso qué significa en términos de concentración de protones, de hidrógeno? Digamos que redondeemos un pH de 2. ¿Qué significa? Que la concentración total de hidrógeno, ¿no? Los hidrógenos están dados por todos los ácidos orgánicos que estén conteniendo esa fruta, ese alimento. Digamos, redondeando es 2, o sea que la concentración de hidrógeno es 10 a la menos 2. Así va, y tenemos, por ejemplo, en el sobremaduro, redondeando, digamos 4, que la concentración de hidrógeno es 10 a la menos 4. ¿Me van siguiendo? Entonces, en el estadio en verde, ¿no? La concentración de hidrógeno es muy grande, ¿cierto? Por eso que el pH es muy pequeño. Ya estamos hablando de 10 a la menos 2 molar. En cambio, en el estadio en sobremaduro, el pH, digamos, es 10 a la menos 4 molar, ¿cierto? O sea, el pH, redondeando, sería 4. ¿No? ¿Se entendió entonces cómo es esa relación? Ahora, si miramos en acidez titulable, justamente, ¿no? La concentración de oxidrilo que va a permitir igualar a la concentración de iones de ácido, ¿cierto? Va a ir disminuyendo, ¿cierto? En otras palabras, se va a necesitar menos mil equivalentes en el estadio maduro. Porque ¿qué pasó con el pH? ¿Qué pasó con la concentración de hidrógeno? Disminuyó. ¿Se me entendió o no se me entendió esa relación pH y acidez titulable? A ver, chicos, ¿alguna pregunta respecto a esto? Sus dudas que tengan, sea lo que la colega, la profesora Yadira, mi ingeniera, O sea, a mayor, retomando, sí, a- sí, claro, sí, ya sí, tú resumes. disculpe. Bueno, si tenemos el sobremaduro, redondeando los valores, ese pH de 4, ¿cierto? Implica que su concentración de hidrógeno es 10 a la menos 4. ¿Estamos de acuerdo? 10 a la menos 4 molar, o sea, 0,001. Por eso el que pH es cercano a 4. Mientras que en el estadio verde, ¿cierto? La concentración de iones hidrógeno es 10 a la menos 2. Por eso, o sea, 0,01. Es mucho mayor que 10 a la menos 4. Por eso es que el pH, ¿no? De 10 a la menos 2, el pH es 2. Esa parte se ha entendido el pH, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a acidez titulable, si comparamos el estadio verde, ¿no? La concentración, los miliequivalentes de hidróxido que se han necesitado para igualar los miliequivalentes de ácido, ¿cierto? Ha sido 1,98, ¿no? Redondeando 2, ¿cierto? Y cuando vamos al estadio sobremaduro, se ha necesitado menos. ¿Por qué menos? Porque ya hay menos hidrógeno, pues, ¿cierto? Los miliequivalentes de ácido han disminuido, por ende, se necesitan menos miliequivalentes de hidróxido, ¿no? La neutralización, ¿no? La acidez titulable, ¿no? Que está relacionado con los mil equivalentes de hidróxido que necesitaron para igualar los mil equivalentes de ácido, disminuyó. Por otro lado, como bien ha expresado la profesora, en el proceso de maduración hay una síntesis de compuestos orgánicos. Para que esto quede con un ejemplo graficado. Si nosotros compramos, por ejemplo, una manzana verde, decimos esta manzana verde, y no nos provoca comerlo porque todo es ácida esa manzana, ¿cierto? Pero si nosotros la dejamos varios días, va a comenzar a madurar, sigue madurando. La probamos de aquí a 4 días, 5 días, 6 días y se ha incrementado. Se ha puesto algo dulcecita. ¿Han experimentado esto con algunas frutas? ¿Sí o no? El sabor dulce se ha incrementado un poco, ¿no? Igual sucede con el mango, por ejemplo, ¿no? Un mango verde es ácido, pero un mango maduro, ¿cómo lo sentimos? Dulce. ¿Todos estamos de acuerdo? A ver, jóvenes,
Sí, profesora. Sí, profesora. Eso, traducido en términos, en parámetros físico-químicos, querrá decir que en el estadio verde no se ha sintetizado mucho azúcar, poniendo al azúcar como el principal sólido soluble, el representativo. Son ácidos orgánicos, ¿no? Ésteres, diversos compuestos carbonílicos, etcétera. Pero el representante mayor de los sólidos solubles es el azúcar, ¿no? Entonces, en el estadio verde, digamos, tenemos 5,81, ¿no? Redondeando 6. Pero ya en el estadio maduro se ha sintetizado más azúcar, se ha hecho más dulce, ¿cierto? Porque hay 9, ¿no? Y es una transformación bioquímica que se da, ¿no? A partir de los almidones, estos se desdoblan en el proceso de respiración, se desdoblan hacia azúcar. ¿Estamos claros? Sin detallar mucho de la bioquímica, pero en esencia se sintetiza azúcares, se sintetiza, ¿no? Esos responsables de ese sabor dulce que tiene la fruta madurada, ya la fruta ya lista para el consumir. Entonces, ustedes para no olvidarse de este asunto, consideren un mango verde que recién han comprado, ¿cierto? Y lo dejan varios días, ¿no? Ahí, hasta que madure y cuando el color ha cambiado, ya está de aspecto, ¿no? Aspecto característico de fruta madura, lo probamos y ahora sí es dulcecito. La ¿Listo? Se ha señorita Nieto sintetizado tenía azúcar. una pregunta, ya diga la Sí, señorita Nieto. sí, dígame. Sí, profesora, quería saber por qué en el sobremaduro bajaría esto. Porque estoy hablándote de la síntesis, pues. Está ocurriendo síntesis bioquímicas. No lo estamos detallando, pero lo está diciendo ahí, ¿cierto? Una de las síntesis bioquímicas es que los almidones se convierten en azúcares, ¿no? ¿Está bien? Y ya hemos hablado del pH y la acidez. Por último, esa relación numérica muy importante, ¿no? Que se llama índice de madurez, ¿no? Podemos sacarlo numéricamente, ¿no? Si la acidez titulable está disminuyendo, si el denominador disminuye, ¿cierto? Y el numerador aumenta, ¿qué le va a pasar al índice de madurez? Porque el índice de madurez es una fracción entre un numerador llamado sólidos solubles y un denominador llamado acidez total, ¿cierto? Acidez titulable. ¿Estamos? Si la acidez titulable va disminuyendo, o sea, el denominador va disminuyendo y el numerador va aumentando, ¿no? Lo que es sólido soluble va aumentando, ya hemos explicado por qué. Entonces el índice de madurez tiene que aumentar, ¿no? Una secuencia lógica, porque es una relación numérica, nada más este índice de madurez. Listo, gracias, muchísimas gracias, Ya, profesor. No sé si hay alguna, se me entendió. Quería yo aprovechar ese cuadro tan interesante que usted ha mostrado. Gracias. ya. Jóvenes, ¿alguna pregunta para continuar? Nos faltan pocas diapositivas, pero ¿alguna pregunta? Ya. Entonces, eh, no habiendo preguntas, sigamos. Acá les he traído otro cuadro donde se reflejan los principales problemas en frutos y vegetales frescos cortados. Entonces, si analizamos, ¿no? Que está relacionado con con el proceso de respiración principalmente, ¿no? Hay un incremento de la actividad metabólica. ¿En qué se refleja? En el sabor, en el color, en su concentración de vitaminas. A ver quién está haciendo bulla. Alguien, por favor, revisen sus micrófonos. Y por último, otro cuadro acerca de los principales índices de deterioro de los alimentos, ¿no? Por eso es que se toma en cuenta las características sensoriales, ¿no? Evidencia si hay alguna animal, ¿sí? La variación del color, bueno, la presencia de microorganismos que no lo podemos hacer nosotros, no tenemos las condiciones de laboratorio, ¿no? Disminución de la vitamina C en caso de cítricos y la lipólisis, ¿no? Degradación de gas.
entonces pasaríamos a ver un poco de la práctica, pero antes, por favor, para poder anotarlos. La señorita Chávez Montesa, ¿de qué grupo es? ¿Miércoles, jueves o viernes, por favor? De jueves, profesora. Jueves, muy bien, ya gracias. Y el joven Chávez, que no recuerdo su segundo apellido, no le anoté, de Chávez, ¿qué es y de qué grupo es, por favor? Chávez Morales, profesora de jueves. Chávez Morán, de jueves. Ya. Morales. Morales, ya, muy bien, joven. Jueves, ya. Bueno, entonces este cuadro es la base, la síntesis. Si ustedes lo ven para entender eh, la evaluación de la calidad de un alimento, ¿no? Porque lo hemos aplicado, como les vuelvo a repetir, para las leches y sus diferentes presentaciones, para las carnes y sus diferentes versiones. Claro, ahí no había estados de madurez, pero sí hemos aplicado para determinar calidad pH, sólidos, acidez e índice de maduración. Entonces debemos tomarlos en cuenta siempre para todo tipo de alimentos. Y la parte sensorial, pues lo inicial, ¿no? Acá, esto, ¿no? Análisis sensorial en base a las propiedades organolépticas, color, ¿no? La escala de colores, sabor, textura, forma. A ver. Ya, entonces para pasar a la práctica, a ver algo de la práctica, ¿alguna pregunta? Creo que ninguna, profesora. Ya. Entonces ahora, bueno, se les ha entregado dos tipos de, uno acerca de la guía de prácticas y otro un formato de resultados, ¿sí? Tenemos solamente a disposición para poder trabajar parte del, ven acá la parte de, por favor, de la práctica, están viendo la diapositiva, No, no, no está presentando. ¿no? Ya a ver. Ya, ahora sí lo ven, No, yo no lo veo. ¿no? Ahora Ahora sí, sí. profesora. Ya, sí lo ven, ¿no es cierto? Ya. Entonces, bueno, esta es la guía de prácticas, ¿no? Vamos a pasar a la parte de procedimiento principalmente, porque es lo que quería enfatizar en que solamente disponemos de un vernier y de un refractómetro que nos está proporcionando el ingeniero Pacheco en su propiedad, ¿no? Y somos varios grupos. Entonces, cuando vayamos al laboratorio, tratemos, por ejemplo, el grupo 1 o grupo 2 puede empezar a evaluar la humedad, por ejemplo, ¿no? Grupo 3 y grupo 4 puede trabajar la determinación de apariencias, o sea, intercalar para que podamos avanzar, porque como les vuelvo a repetir, solo tenemos un equipo. Con el vernier es para medir el diámetro ecuatorial, el diámetro polar y la longitud. O sea, son 4 productos, ¿no es cierto? Tomate verde, tomate maduro rojo, igual naranja, verde, naranja, madura,
¿no es cierto? Entonces vamos por mesa. Entonces vamos a ordenar en la pizarra antes de empezar. Voy a hacer un cuadrito mejor ahora antes de ir a la práctica. Por quién empieza con cuál, para no juntarnos todos y poder disponer de los equipos, ¿sí? Otra cosa que les quería indicar, ya. Si ustedes ven, están viendo este potenciómetro, Sí se logra ver, profesora. ya. Ustedes ya conocen el potenciómetro que tenemos. Para poder hacer la medida necesitamos el jugo. El jugo de la carnosidad, sin semillas, ¿sí? Para eso vamos a utilizar una licuadora y un colador, ¿sí? Para poder licuar fácilmente y colarlo y poder tener un volumen de 30 mililitros aproximadamente y poder hacer la determinación en el potenciómetro. No disponemos, como ven acá, de otro tipo de potenciómetro que tiene protegiendo al electrodo, como ustedes ya conocen al electrodo, se los he mostrado varias veces, ¿no? Este tiene un protector, esto negrito, ¿no? Un protector del electrodo, el cual puede penetrar y en punta, ¿no? Puede penetrar directamente a la parte carnosa de la naranja o del tomate en este caso. Nosotros no disponemos de eso, ¿sí? Entonces, por favor, tenemos que pelar este tomate y licuarlo, sacarle las pepas de preferencia antes de licuar y obtener el jugo para poder hacer las determinaciones. Este es el refractómetro que por primera vez lo vamos a usar, también tenemos uno solo. No se olviden llevar el papel tisú o papel suavecito para lentes para poder limpiar esta lámina, ¿no? Que es donde se hace la lectura, y también el electrodo. Allá. Acá, como tenemos, ya han hecho una vez, pero vamos a volver a hacer el método cuantitativo de volumetría, ¿no? Utilizando el hidróxido de sodio y el fenolftaleína, que es el indicador el cual varía a un fucsia, ¿sí? A rosado. Entonces, es importante que tengamos en este caso que hacer una dilución en el caso del tomate, ¿no? Porque como es rojo, el color no nos va a poder, en el caso de que sea el tomate maduro, en el caso de que sea tomate verde no va a haber mucha interferencia, pero en el caso de que sea tomate maduro, el color rojo de la fruta puede interponerse, ¿no? Entonces es mejor hacer una dilución, que es necesario que se mida el volumen exacto para luego, cuando hagamos los cálculos, y se tome todo el conjunto y poder obtener el resultado esperado. Acá les he dado los valores ya finales para aplicar la fórmula de los 1000 equivalentes, de acuerdo al ácido predominante en el caso de naranja y en el caso de tomate. A ver, revisen ustedes por la bibliografía cuál es el ácido predominante, ¿sí? Asimismo, la genialidad vamos a tomarla en cuenta para el caso de la pasta de tomate, ¿sí? Que se les ha solicitado. Bueno, acá están viendo la otra presentación, jóvenes. Sí, profesora. Muy bien. Entonces acá, como ven, hay un cuadro donde deben ser llenados, ¿no? El problema es que me faltó colocarle, bueno, al costado tiene que colocar, ¿no? Tomate maduro, tomate verde, etcétera, para poder determinar el peso, el eje polar, el eje ecuatorial. Ya puedo corregirlo acá, he puesto 2 pesos, entonces ahí voy a ponerle nombre. Me voy a enviar nuevamente, ya señorita delegada, voy a corregir. Tenemos 2 columnas con peso, entonces podemos colocar en una el nombre,
o el producto, ¿no? ¿Sí? Y ahí vamos a determinar la primera parte, acá análisis físico-sensorial, toma en cuenta el peso, los ejes polares ecuatoriales, el color, si es uniforme o no es uniforme el color, la textura, el olor, cuanto sea posible, el sabor, el estado de madurez y la presencia de efectos. Para determinar el estado de madurez, ahí les he puesto en la parte teórica las cartillas de colores, ¿no? Para la parte físico-química vamos a determinar la densidad relativa utilizando el pignómetro del jugo de naranja verde, del zumo de naranja maduro, del néctar y el porcentaje de azúcar. Para el caso del tomate, vamos a determinar solamente el jugo del tomate verde y el jugo del tomate maduro. Y acá en el último cuadro están los principales técnicas y métodos para físico-químicos para evaluar la calidad del producto. ¿Sí? Bueno, eso sería todo lo que tendríamos que trabajar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya. Quería señorita Jacqueline, que es la delegada, ya decidieron qué mesas del grupo miércoles, o sea, hay mesa 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles van a venir miércoles y cuáles jueves? Diré cuáles vienen jueves y cuáles viernes, ¿me podría indicar, por favor? Profesora, disculpe, Sí, en realidad yo creo que eso no sé si lo tengan, porque recién en la tarde fue el comunicado de que no vamos a poder hacer la práctica tal como habíamos diseñado para el día miércoles, ¿no? La directora me informa de que no es posible y que está escrito por reglamento de que cualquier clase que se pierda tendrá que ser recuperada virtualmente. Virtual, la práctica no puede ser posible, ¿no? No es ya, factible una práctica virtual. Por ya, ende, hemos tenido que hacer el plan de dividir el grupo del miércoles en dos partes. Dos mesas, o sea, el 50% de ese grupo del día miércoles lo hará el día jueves. Y el otro 50%, o sea, otras dos mesas, lo harán el día viernes. ya. No podemos congestionar que todo el grupo miércoles vaya a recuperar el día jueves. Físicamente es imposible. Entonces, los jóvenes tendrán que colaborar en el sentido que estrictamente sean dos mesas, 50% del grupo del día miércoles, van a recuperar el día jueves. El grupo jueves va a ser normal, su práctica, pero daremos cabida a dos mesas más, ¿no? En ningún momento van a ver que se fusionen mesas, no. Cada mesa va a trabajar aisladamente como siempre se ha trabajado. Por ende, entonces necesitamos la cooperación de los participantes, los estudiantes. ¿Quiénes van a hacer? Conscientemente, pónganse de acuerdo, pero tienen que ser dos mesas el día jueves y dos mesas el día viernes. No sé si la delegada Jacqueline tiene ya la lista. En todo caso, si no la tuviera, hacerla conocer a la brevedad posible, ¿no? ¿Cuáles son esas dos mesas que van a recuperar el día jueves, ¿no? Y las otras dos mesas, ¿quiénes van a recuperar el día viernes? Ya. ¿No? Muy bien. ¿No? Así que Gracias. así quedamos. Gracias también. Gracias, profesora. Bueno, entonces, señorita Jacqueline, usted nos comunica, como dice la profesora, la brevedad posible para poder organizarnos, ¿no? Y
Entonces, a ver, les consulto nuevamente. ¿Hay alguna pregunta respecto a la teoría o respecto a las prácticas para poder? Se les va a enviar las normas que he encontrado para la naranja. O ustedes primero busquen, ya chicos, hay normas para la naranja que vamos a necesitar para poder ver si cumplen o no cumplen nuestros resultados con lo establecido, ¿sí? Y también he encontrado para las salsas, pero de Uruguay, ¿no? Acá en Perú no he logrado encontrar. Ya. Entonces, a ver, si no hay ninguna pregunta, daríamos por concluido. Ustedes indicarán. Sí, no hay ninguna pregunta, ya revisé el chat y más bien lo que agradecería que esa información sobre los grupos del miércoles que van a estar tanto el jueves como el viernes, la profesora Yadira si los colocara en el grupo de los profesores, porque hay profesores que están preguntando sobre la práctica. El profesor Pacheco están preguntando sobre la práctica y entonces colocar esa información sería interesante para tomar las previsiones y también que nos comparta la guía de práctica y la teoría la profesora Marta. Ya. Ahí Sí. en el chat, en el WhatsApp que ha creado, ¿no? Sí. Ya. Sí, Ya. y muy bien, muy interesante Ya. su clase, felicitarla por esta experiencia que Ya. los chicos también están disfrutando. Muchas gracias entonces. Ya, entonces Gracias. chicos, estamos en comunicación, nos vemos el jueves a la espera de sus decisiones, nos dicen las mesas que van a venir el jueves y las mesas que van a venir para el viernes. ¿Sí? Sí, por favor, toda la práctica se va a desarrollar con normalidad. Sí, profesora Lilia, en cuanto yo tenga la lista, el listado de quiénes van a ir el jueves y quiénes están el viernes, lo voy a compartir con todos los profesores, ¿no? Nada más indicarles que cada mesa va a trabajar individualmente, cada mesa va a traer sus materiales y va a hacer las determinaciones individualmente. Esa parte no se va a ver afectada, ¿no? No va a ser que se van a reunir todos en una mesa y van a hacer, no. Entonces ya vamos Claro, a ver la forma van de a que eso se hace. mantener. Ya, profesora Yarira. Muchas gracias entonces, jóvenes, nos estamos viendo el próximo jueves a las 2 de la tarde. ¿Sí? Ok. Gracias. Muchas gracias, profesora. Me uno a las felicitaciones. Muy agradecida. Ya. Gracias. Diego, muchas gracias. Ya, doctoramos.